Una peligrosa ley de censura. Eso es lo que se está impulsando al interior de España como respuesta por parte de los sectores de gobierno oficialistas de la izquierda española que actualmente se encuentran en el poder, como respuesta ante las denuncias de corrupción que se habrían hecho en contra de la esposa del presidente socialista español Pedro Sánchez. Y vamos a ver que su respuesta es que no va a dejar el gobierno, a la vez de que se está buscando impulsar normativas que regulen redes, como también medios de comunicación por incitar al odio, noticias falsas y enviar acusaciones que no son correspondientes, donde se profundiza esto aún más por parte de la coalición política de gobierno, pero particularmente por el sector de Podemos, de la izquierda progresista española, que ya está pidiendo directamente intervenir todos los medios de comunicación y redes sociales para limitar el sector de odio de la derecha y todos los impulsos peligrosos que están haciendo en redes sociales. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se está dando el impulso de leyes de censura por parte del gobierno español, siendo un sector, particularmente de la izquierda española, el que más está impulsando la censura, que es el caso de Podemos. Ahora, vale la pena tomar en cuenta por qué se está impulsando esto. Todo esto se da en el contexto dentro de que en los últimos días en España ha habido una discusión muy fuerte con respecto a una denuncia que se habría hecho en contra de la esposa de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Español, que actualmente se encuentra en la presidencia de ese país, que ha logrado mantenerse en el poder a pesar de numerosos escándalos, y en las últimas elecciones también logró mantenerse invicto por negociaciones con sectores independentistas catalanes y vascos, tema aparte, pero se hizo una denuncia de corrupción en contra de su esposa. Ahora, eventualmente, Pedro Sánchez mantuvo silencio, dijo que iba a pensar qué ocurría con esto, pero finalmente anunció que él no iba a renunciar, que las denuncias eran falsas y la institucionalidad española le ha dado más bien su apoyo a él y a su esposa. Y en medio de todo eso, además de que anunció que no iba a renunciar, también hizo anuncio de que este tipo de cosas son inaceptables. Entonces, como se atrevieron a denunciar en los casos posibles de corrupción de sus parejas, bueno, lo que hizo fue decidir anunciar que iban a realizar una serie de cambios con respecto a los medios de comunicación y redes, particularmente por los mensajes de desinformación y odio que se estaban impulsando. No estoy dispuesto a monopolizar esa regeneración democrática. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes del objetivo que tenemos, del desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha, como de determinadas empresas. Ser conscientes del desafío que tenemos de profundización de la democracia. Pero eso es un desafío que usted ha dicho que es un desafío global. Por supuesto, a partir de ahí. ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales deberíamos trabajar? 1. Legalidad. Todas las medidas tienen que ser legales y conforme a nuestro orden constitucional. 2. Tienen que ser transversales. Tenemos que contar con gentes tanto de izquierdas, de centro, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, porque esto es algo que nos afecta a todos. Hay medios de comunicación conservadores que también son víctimas de este tipo de bulos, de desinformación y esta maquinaria del fango. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Por tanto, primero, lo que le he dicho antes, esa transversalidad es muy importante, esa apertura para que puedan participar todos aquellos que tengan que opinar, que transformar. 3, creo que es muy importante que no haya confrontación, esto no es contra nadie, ni contra un poder, ni contra un medio de comunicación. Y finalmente, creo que es de una aplicación universal, porque al final va a beneficiar a todos, va a beneficiar a la democracia, a la convivencia, va a beneficiar también a los medios de comunicación que lógicamente están sufriendo pues el embate de esta desinformación y de estos bulos y de estos digitales y páginas web. Ahora esto, que es bien peligroso, pero si se cuentan está siendo bien estratégico, inteligente en el sentido de que aprovecha de meter a medios de comunicación masivos vinculados a la derecha tradicional, los medios corporativos, corporativistas, al decir que ellos también los están atacando y esto les afecta, y hablando de crear un consejo bipartidista, básicamente dándole a la capacidad de censura no solo a aquellos de su sector, sino también a algunos del mundo político derechista, y que con eso aprovechan de censurar las redes y medios de comunicación. Y eso es inteligente en el sentido de que, aunque es muy inmoral, hay que recordar que tanto sectores de izquierda como de derecha siempre les ha gustado muchas veces
censurar a aquel que los critica. Y especialmente los sectores más tradicionales de la política de lado y lado, les encantaría poder controlar especialmente las redes sociales para que no les lleguen críticas por sus casos de corrupción, volteretas, etc. Ahora, esto se está haciendo además en medio de anuncios de reformas que se quieren hacer al interior del Poder Judicial de dicho país para que este tipo de situaciones no se puedan repetir. Y fue algo más allá, porque lo que se observó es que partidos que están a la izquierda del Partido Socialista Español, que por ejemplo está Podemos y hay otras agrupaciones políticas más, anunciaron que están aceptando esta propuesta de Pedro Sánchez de hacer reformas para los medios y que no se den estos mensajes odiosos, entre comillas, según ellos, y además pidieron ir más allá, pidiendo implementar una llamada ley de medios que intervenga tanto las redes sociales como los medios de comunicación. El presidente se queda, pero nosotras nos preguntamos, ¿la guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a nuestra democracia? Eso no lo podemos permitir. Frente a estas derechas asalvajadas, antidemocráticas, que llevan muchísimo tiempo desplegando una estrategia golpista contra gobiernos legítimos, nos necesitamos todos y todas unidas, las fuerzas políticas y también una alianza, una conexión fuerte con la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Por eso, en Podemos queremos tenderle la mano a la gente que nos está viendo y emplazamos desde aquí al resto de fuerzas políticas, especialmente al Partido Socialista, a poner en marcha las siguientes medidas imprescindibles con carácter inmediato. Renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, cambiando la ley que determina las mayorías de elección, con el objetivo de democratizar la justicia. Será necesario también cambiar la ley para modificar el acceso a la carrera judicial. Democratizar el poder mediático a través de una ley de medios que garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas, así como fortalecer de una vez por todas la radiotelevisión pública y los medios comunitarios. Un claro ataque a la libertad de expresión y que ya va más allá simplemente de los supuestas censuras solamente a las mentiras, porque siempre usan eso como excusa, las mentiras, y quién determina qué es falso o no. Por supuesto, esos políticos. Es una excusa que se usa mucho en distintos países del mundo para que cuando políticos quieren controlar lo que se dice en las redes sociales, censurar al que piensa distinto o eliminar disidencia, siempre te dicen que es por mentiras. Pero al menos estos de Podemos, del sector más de izquierda de España, ya son un poco más honestos en el sentido que ya ni siquiera dicen que es solo por eso, ¿no? Eso era la excusa. Quieren eliminar cualquier tipo de pensamiento y mensaje que ellos consideran peligroso y que ellos llaman fascista, de extrema derecha. No es la primera vez que se impulsa esto en distintas partes del mundo. España simplemente es el caso más reciente. En Latinoamérica se ha visto mucho este tipo de normativas para censurar la disidencia a nivel de pensamiento, de mensaje y a nivel de prensa, y en redes sociales también. En algunos casos las han aprobado de manera exitosa y en otros no. Por ejemplo, en Venezuela se aprobó hace poco una ley para criminalizar lo que llaman el fascismo, pensamiento neoliberal, pensamiento fascista y también todo tipo de reunión, manifestación pacífica contra el gobierno y todo tipo de centros intelectuales o de pensamientos que dividen por estas ideologías que ellos llaman fascistas, neofascistas y neoliberales. O sea que pensar distinto y según lo que la izquierda dura de ese país, que está en el gobierno, clasifique como fascista o neoliberal, bueno, es ilegal. Ya ni siquiera expresarlo, sino que pensarlo, organizarse o manifestarse. Sumamente totalitario, pero es ese tipo de normativa. Ahí lo aprobaron de manera exitosa porque es un régimen de carácter más bien dictatorial. Y por ejemplo, en el caso chileno, hubo un intento hace algún tiempo de impulsar leyes de control de los medios de comunicación, la llamada ley de medios, igual que ahora se está impulsando en España, y eso fue propuesto por el Partido Comunista de Chile, en su momento por el candidato presidencial Daniel Jadwe, que al interior de Chile ahora se encuentra investigado por numerosos casos de corrupción y sus vínculos con el régimen venezolano, y que también bajo el gobierno de Gabriel Boric se han impulsado ideas en esa dirección, particularmente con la llamada Comisión contra la Desinformación, pero que a diferencia que en España, ese tipo de normativa fue bajada y se rechazó a nivel de conjunto como la idea de controlar los medios por parte del Congreso chileno por sectores de lado y lado. En el caso chileno, eso sí es un poco distinto, porque no es que los sectores de la política de izquierda y derecha en Chile sean no censuradores y les encante la libertad de expresión. No es así. En realidad, en ambos sectores ideológicos han presentado numerosas leyes para censurar redes sociales, como también medios de comunicación de lado y lado.
lo que ocurre en Chile de manera paradójica es que aunque son censuradores ambos lados, pasa que son censuradores con cosas distintas. Entonces no se logran poner de acuerdo en qué censurar y al final no se censura nada porque se bloquean entre sí los proyectos. Esto suena tragicómico, pero al menos se mantiene la libertad de expresión de esa manera. Y así el resto de Latinoamérica se han impulsado este tipo de normativas por parte del Estado y el mundo político para controlar las redes, porque ahí es donde está la verdadera disidencia, la oposición a todo lo que ellos buscan hacer y las críticas reales a esas estructuras de poder. Ahora vamos a ver si esto se termina aprobando o no a futuro. Es sumamente peligroso. Esperemos que esas reformas que impulsa el presidente español socialista Pedro Sánchez no se aprueben, ni tampoco la propuesta aún peor por parte de Podemos. Pero más que la propuesta de Podemos, que se ve poco probable que se apruebe porque es muy directa, hay que tomar cuidado con la que hace Pedro Sánchez, porque él no es tonto. Se ha mantenido en su cargo, aunque ha tenido numerosos escándalos y problemas, por bastante tiempo. Y la derecha ha fracasado incluso en ese país en tener una mayoría para poder sacarlo. ¿Y por qué? Porque Pedro Sánchez es inteligente a nivel estratégico, en el sentido de que a nivel de campaña lo pueden atacar de su mismo sector o de repente tener luchas de poder y sabe cómo reenfocar el discurso para que se mire solo el sector de la derecha más conservador y nacionalista, generar miedo en muchos sectores poblacionales y que lo voten igual. Hace maniobras y se mantiene en el poder, mantiene sus liderazgos así. ¿Y por qué hay en ese discurso que ustedes escucharon? Él habló mucho de también incluir a sectores de derecha en estos nuevos medios censuradores. Fue una razón muy simple, porque sabe que si lo hace solo como Podemos, no se va a aprobar. Y en el caso de Chile, bajo Boric, fracasó también por ser de esa manera. Pero al decir que en la práctica quieren intervenir las redes sociales, y no tanto, solo para evitar ataques indebidos y estas mentiras, etcétera, y a darles un poder de censura ellos también en conjunto con los sectores de izquierda, le da la opción especialmente a los sectores de derecha tradicional, que muchas veces reciben ataques en redes sociales por sus volteretas, por gente de sus mismos sectores, de también interesarse en aprobar esto, porque ahí ellos también tendrían un poder de censura, no se censurarían a su sector, pero sí a aquellos que los atacan en redes sociales y están a la derecha de ellos ideológicamente. Entonces, inteligente estrategia. Vamos a ver si le funciona o no. Pero de todas maneras es una muy mala noticia para la libertad de expresión que se estén empujando en España y lamentablemente a lo largo del mundo estas leyes de censura de redes sociales y de la prensa. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta propuesta que está llegando desde España para intentar intervenir las redes como también a los periodistas? ¿Les parece razonable censurar por las mentiras que la determina el mundo político o por lo que llaman mensajes de odio, o es algo contrario a toda libertad de expresión y es inaceptable? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar temáticas de análisis, noticias o cualquier materia tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.